No suelo ir a restaurantes caros. No por falta de ganas, sino porque casi siempre hay una voz en mí que dice que no los merezco. Esa noche decidí ignorarla. Era un miércoles cualquiera en la Ciudad de México. Había salido tarde de la oficina, cierres contables, llamadas interminables, y en lugar de tomar el metro como siempre, caminé sin rumbo por las calles de Polanco hasta que mis pasos me llevaron frente a un lugar que conocía solo de nombre, Sobrino. Un restaurante de esos que tienen más vidrios que paredes y donde las hostes llevan auriculares diminutos como si dirigieran una película secreta. Entré. No tenía reservación, claro. Pero había mesas vacías, y yo estaba sola. Les dije que solo quería cenar, tranquila. Me miraron de arriba a abajo, blusa blanca, pantalón de mezclilla oscuro, sin maquillaje, y me ofrecieron la mesa 12, al fondo, junto a la ventana. Acepté sin pensar. Pedí un vino blanco y una entrada con espárragos. Tenía el celular en la mano, pero no lo miraba. Me sentía extrañamente nerviosa, como si estuviera haciendo algo que no me correspondía. Era ridículo. Tenía 33 años, un trabajo estable, vivía sola desde el divorcio, pagaba mis impuestos. Pero ahí estaba, sudándome las manos por haber pedido un vino en un restaurante elegante. Entonces lo vi. No al principio. Estaba demasiado ocupada fingiendo que leía el menú. Pero cuando levanté la vista, la noté, una mujer sentada sola en la mesa contigua, impecablemente vestida. Pulsera de Cartier, bolsa Chanel, labios perfectamente delineados. Parecía estar esperando a alguien, pero no con impaciencia. Más bien como si el mundo entero estuviera ahí para entretenerla mientras tanto. Había algo en la forma en que sostenía la copa de vino, como si hasta eso pudiera usarse como una declaración de estatus. Y al otro lado de su mesa, de pie, estaba él. El mesero. No era un muchacho. Tendría unos 50 años, tal vez más. Moreno, de espalda recta, el rostro marcado por líneas que no venían del estrés sino de la atención. Su uniforme estaba perfectamente planchado, los zapatos relucientes. Se notaba que le gustaba su trabajo. Explicaba los platillos con entusiasmo sincero, no con frases memorizadas. Había pasado por mi mesa también, hacía unos minutos. Me preguntó si tenía alguna alergia con una amabilidad que se sentía auténtica. Pero ella no lo miraba así. Lo observaba como si él hubiera interrumpido algo sagrado. Como si al estar de pie ahí, simplemente respirando, le recordara que el mundo no siempre se adapta a sus expectativas. Disculpa, dijo ella, en un tono que no dejaba lugar a respuestas, ¿esto es una broma? El mesero se quedó quieto. Yo también. ¿Perdón, señora? Preguntó él, sin perder la compostura. Tú eres el problema. Este lugar es de alta categoría, y tú, bueno, no lo eres. Sentí cómo se me cerraba la garganta. No por sorpresa, sino por la rapidez con la que su juicio había caído como una piedra. No quiero que me atiendas, continuó. Llama al gerente. Que me asignen a alguien con experiencia real. Y presencia. Todo en la sala pareció detenerse. Las voces se apagaron como si alguien hubiese bajado el volumen al ambiente. Un silencio tenso, lleno de miradas que evitaban cruzarse. Yo no sabía qué hacer. Me sentí atrapada entre el impulso de intervenir y el miedo a hacer el ridículo. ¿Quién era yo para decir algo? Pero el joven, no, el hombre, asintió, con una dignidad que me dolió ver. Por supuesto, señora, dijo, y se alejó con paso firme. Yo lo seguí con la mirada. Algo dentro de mí se apretaba como una hoja de papel mojada. No sabía que esa noche, sentada en una mesa prestada, iba a presenciar algo que no se me iba a olvidar nunca. Y apenas empezaba. No sé cuánto tiempo pasó desde que el mesero se alejó de la mesa de esa mujer hasta que regresó con el gerente. Podrían haber sido 5 minutos o 30. Todo el restaurante parecía suspendido en una especie de compás silencioso, donde las conversaciones se reanudaban a medias, y las miradas se arrastraban con torpeza para no parecer demasiado obvias. Yo seguía fingiendo que leía el menú. No cambié la página ni una sola vez. La mujer, mientras tanto,
Mantenía su postura erguida, con la barbilla ligeramente levantada y los labios apretados como si la sola idea de tener que justificar su incomodidad le resultara ofensiva. Había vuelto a tomar su copa de vino, pero no bebía. Solo la giraba lentamente, como si contuviera no una bebida sino su propia importancia. El gerente apareció desde el fondo del salón. Lo reconocí de una entrevista que había leído hacía unos meses en una revista de negocios, Restauración con propósito, se llamaba. En la foto, él aparecía sonriendo frente a la barra, junto a un chef joven. Decían que el restaurante buscaba la excelencia sin pretensión. Lo había olvidado hasta ese momento. Pero ahora caminaba hacia nosotras con una sonrisa templada y pasos seguros. Era un hombre de estatura media, bien vestido, de esos que hablan bajo pero hacen que todos escuchen. No se dirigió a la mujer primero. Fue directo hacia el mesero. Colocó una mano en su hombro, y entonces, ocurrió algo. Señor Davidson, dijo el gerente, con una calidez que no se podía ensayar, no sabía que hoy nos acompañaría en el salón. Su mesa está lista en el comedor privado, como siempre. Un parpadeo lento. La mujer lo miró, desconcertada. Yo también. ¿Qué? Murmuró ella, como si hubiera escuchado mal. El gerente entonces se volvió hacia ella con esa misma sonrisa, pero sin el brillo cálido que antes dirigió al mesero. Señora, me gustaría presentarle a James Davidson, dijo, y cada palabra cayó con claridad. Es el nuevo propietario de este restaurante. Esta semana decidió integrarse al equipo de servicio para observar de cerca la experiencia de nuestros comensales. El silencio volvió, más denso que antes. Alrededor, otros clientes dejaban de fingir desinterés. Se respiraba un tipo de quietud especial, la que antecede a la vergüenza ajena. La mujer tardó unos segundos en reaccionar. No, no puede ser, dijo, apenas un susurro. Y luego, en voz más alta, esto es algún tipo de teatro, ¿cierto? James Davidson, el mesero, no dijo nada. Ni sonrió, ni frunció el ceño. Solo la miró. No con altivez ni con condescendencia. Era una mirada limpia. Lenta. Una que no se apuraba en castigar. La mujer buscaba algo con que defenderse. La compostura, el maquillaje, el bolso caro. Pero todo se había desplazado levemente del lugar, como si ya no sirviera para protegerla. Yo no. No sabía, balbuceó. Nadie respondió. El gerente no se movía. Davidson tampoco. Y yo, sentada ahí, con mi copa aún intacta, sentí un nudo en el pecho. No por ella. No por él. Por algo más antiguo. Por una vergüenza que no era del todo mía pero que reconocía como familiar. Esa incomodidad de haber visto demasiado tarde lo que siempre estuvo a la vista. La mujer dejó la servilleta sobre la mesa como si eso pudiera salvarla. Murmuró algo más, tal vez una disculpa, pero ya no importaba. Se levantó, y sus tacones resonaron con dureza mientras se alejaba por el pasillo principal. Nadie aplaudió. Nadie se rió. El sonido de la puerta al cerrarse fue breve. Práctico. James Davidson dio un pequeño paso atrás y se acomodó el delantal. Mesa 6, dijo en voz baja, al gerente, pidió el vino de la casa. Yo lo llevo. Y se fue, como si nada. Como si esa escena no se hubiera incrustado para siempre en los ojos de todos los presentes. Como si no acabara de enseñar algo que no cabía en palabras. Después de que ella salió, la mujer de las joyas y el juicio fácil, nadie supo bien cómo retomar lo suyo. Un par de mesas reanudaron su conversación, pero en un volumen más bajo, casi como si temieran despertar algo que debía quedarse dormido. En la mesa detrás de mí, una pareja mayor hizo un gesto hacia su botella de vino vacía, y el hombre murmuró algo sobre lo impresionante que había sido todo. Su esposa solo movió la cabeza, despacio, con un gesto que no era de acuerdo ni de desacuerdo. Solo era un movimiento lleno de pensamientos. James Davidson, o como lo habíamos conocido hasta entonces, el mesero, seguía trabajando. Con la misma atención, el mismo ritmo medido. Pasó por mi mesa unos minutos después, preguntó si todo estaba bien, si quería ordenar algo más. Su voz no había cambiado.
Era como si nada hubiese pasado. Pero había algo leve en la manera en que me miró, como si supiera que yo lo había visto. Que había estado atenta no solo al espectáculo, sino al peso que quedó después. Todo bien, gracias, le dije. Asintió y se fue. No me miró con complicidad. No esperó una validación. No había orgullo en sus gestos. Ni siquiera una satisfacción tranquila. Solo una especie de paz incómoda, como si llevara años practicando la paciencia para momentos como ese. No toqué mi comida por un rato. Me limité a observar. A él, a los otros meseros que ahora lo miraban con una mezcla rara de respeto y desconcierto. A los comensales que de pronto parecían más atentos, más educados. Como si el aire mismo hubiera sido filtrado y ahora respiráramos algo más claro, pero más frío también. Y entonces, sin pensarlo, recordé una escena vieja. Mi exmarido, Héctor, y yo, en un restaurante no tan distinto a este, hace 4 años. Él había hecho una broma sobre el acento de un joven que servía las copas. No fue una burla abierta, no gritó ni humilló. Solo levantó una ceja y dijo, ¿podrías traer el vino sin cantarlo, por favor? Yo me reí. No fuerte. Una risa leve, seca. Por nervios. Porque no sabía qué hacer con el momento. Después le dije que no fuera grosero. Él contestó que yo no entendía el humor. Cambiamos de tema. Nunca más lo mencionamos. Esa escena me volvió entera. Y con ella, muchas otras. No todas sobre restaurantes. Algunas sobre cómo hablaba de la gente que limpiaba los pasillos en el edificio. O cómo evitaba mirar a la señora que vendía flores en el semáforo de División del Norte. O cómo usaba el usted solo cuando quería marcar distancia, nunca respeto. Y yo, mientras tanto, había estado ahí. En silencio. Quizá no era culpable. Pero tampoco inocente. Esa noche, sentada en la mesa 12, con un mantel blanco impecable, un vino apenas probado y los restos de una entrada que ya no tenía sabor, me sentí de pronto como si estuviera viendo por primera vez algo que había tenido siempre enfrente. No la escena con la mujer y el mesero. Sino el hueco. Ese espacio entre lo que uno dice que es y lo que realmente tolera en silencio. James Davidson seguía caminando entre las mesas. Nadie lo detenía. Nadie le pedía explicaciones. Nadie se atrevía a tratarlo con lástima. Y aún así, era evidente que algo se había roto y, al mismo tiempo, algo se había ordenado en ese salón. Yo pensé, quizá todos tenemos una mesa 12. Un momento. Una escena. Un testigo incómodo dentro de nosotros que ve, calla, y años después, recuerda. No lloré. No me moví. Solo dejé que ese pensamiento me habitara unos minutos más, mientras afuera la noche seguía, indiferente. Terminé el postre, aunque no tenía hambre. Era un bizcocho de almendra con alguna reducción dulce encima. La textura era perfecta, pero no recuerdo el sabor. Pagué en efectivo, por costumbre. Dejé la cuenta abierta sobre el platito de cerámica negra, y una propina generosa, no por el espectáculo, por la dignidad. Aún me temblaban un poco los dedos al sacar los billetes. No me sentí mejor por hacerlo. Tampoco peor. Solo más despierta. Al salir, el aire estaba más frío. No llovía todavía, pero el pavimento tenía ese brillo que anuncia llovizna. Caminar bajo ese tipo de cielo, opaco, sin estrellas, me calmaba. Siempre lo hizo. Tal vez porque no exige nada. Tal vez porque bajo un cielo así es más fácil sentir que uno no está solo en su silencio. Tenía los brazos cruzados cuando escuché pasos detrás de mí. No rápidos. Firmes. Volteé por reflejo. Era él. Sin delantal. Con una chaqueta sencilla de lana, oscura. Caminaba sin apuro. En la mano, mi paraguas. Lo había olvidado colgado en el respaldo de la silla. Señorita, dijo, acercándose, dejó esto. Lo tomé con ambas manos. Era mío, sí. Uno barato, pero resistente. Azul marino. Nada especial.
Gracias, murmuré. No me di cuenta. Pasa, dijo, señalando el cielo. La lluvia. Siempre empieza así. Asentí. No sabía qué más decir. Estuvimos ahí parados unos segundos, como si ese fragmento de calle se hubiera vuelto más denso. No habló del incidente. No mencionó a la mujer, ni al gerente, ni al nombre que lo antecedía. Solo me miró con la misma calma que había sostenido durante toda la noche. Una calma que no era resignación. Más bien, presencia. Como si estuviera ahí, del todo. ¿Sabe? Dije yo, sin pensar demasiado, a veces uno cree que ser testigo no cuenta. Él bajó un poco la mirada, luego la volvió a subir. A veces sí, dijo. Pero depende qué haga con eso después. No sonreí. Él tampoco. Pero hubo algo que se suavizó. Algo pequeño, entre humanos que no se deben nada, y por eso pueden hablar sin defensa. Nos despedimos con un leve gesto de cabeza. Él volvió hacia el restaurante. Yo seguí caminando. No abrí el paraguas. La llovizna era fina. Casi imperceptible. Como si el cielo también estuviera dejando caer algo sin hacer ruido. Esa noche, al llegar a casa, no encendí la luz. Me senté en la cama con el paraguas aún en las manos, como si fuera una especie de prueba de que todo había pasado. De que yo había estado ahí. Y aunque nada en mi vida había cambiado en apariencia, algo se había movido. No afuera. No en los otros. En mí. Y no sabía qué hacer con eso. Pero ya no quería seguir fingiendo que no lo sentía.